Hello everybody, welcome to this class. Today's class is about the main difference between these three prepositions, in, on, at. As you can see, in Spanish, they have the same meaning, in. In this class, you're going to learn the strategies, the tips and tricks that you need to know so you can master them. First of all, I want you to pay attention to these pictures and I want you to describe the location of the cat. I want you to answer the question, where is the cat? You can pause the video so you can have this practice. The sentences that describe the location of the cat are the following. The cat is in the bag. The cat is on the table. The cat is at the door. Como ven amigos, con la ayuda de estas imágenes y estos enunciados es posible entender la diferencia principal. Vamos a ver más, pero esta es la diferencia principal en cuanto a estas tres preposiciones. Vamos a utilizar la preposición in cuando nos refiéramos a que una persona, a que algo está dentro de un objeto, de preferencia en tercera dimensión. Cuando esto suceda, in es la única que vamos a utilizar. También muchas veces se utiliza into, que es como su preposición hermana. On, por otro lado, lo vamos a utilizar cuando se trate de superficies, cuando lo que estamos describiendo está sobre una superficie. Por otro lado, vamos a utilizar at cuando estemos dando solamente un punto de referencia. No estamos indicando ninguna de las anteriores, ni si está en, ni si está sobre. No, estamos indicando un punto concreto, un punto de referencia. Por eso es que decimos the cat is at the door. El gato está en la puerta. En otras palabras, at también es traducido como el gato está por la puerta o cerca de la puerta. Estamos dando un punto concreto. Pero en esta clase vamos a ver otras estrategias que nos permitan diferenciar correctamente estas tres preposiciones tan comunes en inglés. Cuando nos están describiendo tiempo, time prepositions, I want you to pay attention to all these three sentences. I was born in July 1984. I'm talking about time. I'm using in talking about time, all right? And here, this sentence is very general, okay? I'm just telling you, I was born in July 1984, and that's it. But in the second sentence, I was born on July the 4th, I am more specific, okay? So, if you can see the difference between these two sentences, this is general, this is more specific, and this one, the last one, is very, very specific. Example, I was born at 9 p.m. Este es el primer truco que debes de saber. El in lo vamos a utilizar cuando se trate de como preposición de tiempo, lo vamos a utilizar para hablar de manera general. El on lo vamos a utilizar cuando hablemos de una manera más específica. Y el at cuando seamos muy específicos, precisamente que estemos señalando una hora exacta. Now, I want you to pay attention to these examples. Pay attention to all these expressions, years, months, periods of time. When you are talking about these concepts, you're going to use in. Okay, if you're talking about years, you're going to say in 1984, etc. When you're talking about seasons, you say in spring, in summer, in fall, in winter. And if you're talking about months, it is pretty much the same. You use in July, in April, in May, in June. And the last one, periods of time. If you're talking about a period of time, you're going to use in. Example, see you in 2 days. See you in 2 hours. On the other hand, if you're talking about days, dates, or holidays with day, then you're going to use the preposition on. Example, if you're talking about days, you say on Tuesday, on Saturday, on Friday, on Thursday, on Wednesday, etc. And if you're talking about dates, it's pretty much the same. On my birthday, on July the 4th, on May the 3rd.
This is what you have to learn in this class so you can master the preposition on, alright? Okay, and last but not least, if you're talking about a specific hour of the day, then you're going to use the preposition at. Example, at 3 o'clock. En esta diapositiva, amigos, tienen la información más importante para que puedan dominar estas tres preposiciones. Pongan especial atención a la preposición on. Cuando las estamos utilizando como preposiciones de tiempo, fíjate cómo en inglés utilizamos para los días de la semana, utilizamos la preposición on, como puedes ver aquí. Sin embargo, en español, recuerda que ni siquiera utilizamos la preposición en. De hecho, nosotros utilizamos el artículo definido, decimos el domingo, el sábado. Nunca decimos en domingo, en sábado, no. Aunque parezca raro, pero así son los dos idiomas y hay que respetar el inglés tal como se habla. Aquí la clave que te dije en inglés es la siguiente. Si en la expresión que vas a decir está la palabra they, entonces la preposición que debes utilizar es on. Por otro lado, te dije que la preposición at la vamos a utilizar cuando estemos indicando una hora exacta, ¿correcto? Aquí si digo at noon, se trata de una hora exacta, a mediodía. Midnight, at midnight, igual es una hora exacta. Now, let's see what is the difference between these three prepositions when you're talking about location. So, I want you to read after me. I want you to repeat these sentences. I live in England. Once again, I'm talking about something in general. Okay? I live in England. I live on Oxford Street. This is more specific. Once again, the main difference between these three prepositions when talking about location is the following. We use in to talk in a general way. We use on to talk in a more specific way. A continuación, pon mucha atención a estos otros conceptos que debes de aprenderte en esta clase. Country, city, neighborhood. Cuando se trate de un país, no importa cuál, ni también cuál ciudad, ni qué vecindario, vamos a utilizar para estos tres conceptos in. Ahora, cuando se trate de estas otras categorías como calles, avenidas, superficies, vamos a utilizar entonces la preposición on. On Houston Street, on Broadway Street, on Fifth Avenue, on Madison Avenue, on the beach, on the floor. Por último, como te dije anteriormente, para direcciones, es decir, si está un número, ¿sí?, al igual como para las horas, vamos a utilizar at. Alright, in the next slide we have more concepts, more keywords that you need to learn in this class. The first one, at a point. When you are talking about a specific point, a specific location, we use the preposition at. Example, at the door, at the window, at the traffic light, at the crossroads. Then the second one is printed material. When we are talking about printed material, then we use the preposition in a picture, in a book, in the newspaper, in the magazine. The next one, public transport. Here you have these examples. On a bus, on a train, on a plane, on a motorbike, on a bike, on a horse. The next one, when you are talking about public places, then you use the preposition at. Example, at the concert, at school, at the university, at the office, at the cinema, at the party, at the meeting. Okay? And when you are talking about water, you use in the river, in the sea, in a pool, in the ocean. Media, on TV, on the radio, on the internet, on a website. This is what you need to learn today. Estos son los otros conceptos que tienes que aprenderte el día de hoy para que puedas dominar la diferencia entre estas preposiciones. Recuerda, si se trata de un transporte público, vas a utilizar on. Pero aquí la excepción sería con un coche. Cuando hablamos de coche decimos in a car, in my car,
Esa sería la excepción, que no es transporte público. Pero bueno, estos son los conceptos y las preposiciones con las que tienes que hacer esta relación. A continuación te muestro los verbos más comunes con los que van acompañados estas preposiciones. Repeat after me. Believe in, invest in, succeed in, participate in, involve in, result in, specialize in, depend on, concentrate on, insist on, rely on, base on, count on, look at, laugh at, smile at, shout at, stare at, point at, aim at. Pon mucha atención a cada uno de ellos. Repite una vez más conmigo. Believe in, invest in, succeed in, participate in, involve in, result in, specialize in, depend on, concentrate on, insist on, rely on, base on. Pon mucho cuidado a estos verbos tan comunes porque cada que los utilizamos y después va un objeto, si quiero decir mírame, no se dice look me, sino se dice look at me, ¿ok? Casi siempre van acompañados de estas preposiciones. Y lo mismo sucede con algunos adjetivos. Example, repeat after me. Interested in, successful in, experienced in, keen on, based on, good at, bad at, slow at, talented at, excellent at, brilliant at, clever at. Y lo mismo que te dije anteriormente, estos adjetivos cuando los utilizamos y después va un objeto, normalmente van a ir acompañados de esta preposición. Por ponerte ejemplos de esto que te acabo de decir, si quieres decir en español, estoy interesado en aprender inglés, lo dirías, I am interested in learning English. ¿Ok? Estás utilizando este adjetivo y a fuerza tienes que utilizar también esta preposición in. Si quisieras decir, soy bueno para las matemáticas, ¿ok? Fíjate cómo en español utilizamos soy bueno para. En inglés, si vas a decir eso, tienes que decir I am good at maths. A fuerza, si utilizas good, tienes que poner at. No vayas a decir I am good for maths. Eso es incorrecto. Por esto que te acabo de decir y compartir tanto con verbos como con adjetivos. A continuación voy a ampliar esta información de estas tres preposiciones. Lingüísticamente, estas se llaman expresiones preposicionales. ¿Por qué es importante que te las aprendas? Bueno, por lo siguiente. Primero quiero que repitas conmigo. On the road, on watch, on order, on average, on the brink of, on a large scale, on a small scale, on behalf of, on bail, on strike, on demand, on a diet, on a trip, on a journey, on an expedition, on a spree. ¿Por qué son tan importantes estas expresiones preposicionales? Por lo siguiente, fíjate cómo en las traducciones no coincide. Todas estas expresiones solamente en inglés se dicen con esta preposición. Sin embargo, nosotros en español utilizamos distintas, ¿ok? Por ejemplo, si quieres decir a dieta, fíjate cómo no utilizamos la preposición en, sino la preposición a. Entonces, en inglés decimos on a diet. Por eso es que es importante que te memorices estas expresiones porque no coinciden con las preposiciones que se utilizan en español. Once again, repeat after me. On the road, on watch, on order, on average, on the brink of, on a large scale, on a small scale, on behalf of, on bail, on strike, on demand, on a diet, on a trip, on a journey, on an expedition, on a spree. Y es el mismo caso para la preposición in.
repeat after me. In answer to, in favor of, in case of, in danger, in debt, in detail, in disgrace, in fact, in general, in honor of, in ink, in good condition, in hand, in harmony with, in defense of, in flames. Here you have the meaning in Spanish, and once again repeat after me. In answer to, in favor of, in case of, in danger of, in debt, in detail, in disgrace, in fact, in general, in honor of, in ink, in good condition, in hand, in harmony with, in defense of, in flames. Nuevamente, como puedes darte cuenta, las preposiciones a veces no coinciden con las que tenemos en español. En la mayoría de estas sí, pero no siempre. Siguientes con la preposición at. Repeat after me. At peace, at liberty, at a price, at night, at high speed, at least, at most, at a distance, at all costs, at a standstill, at risk, at the end, at a discount, at sight, at the outset, at a fraction of. Here you have the meaning. Once again, repeat after me. At peace, at liberty, at a price, at night, at high speed, at least, at most, at a distance, at all costs, at a standstill, at risk, at the end, at a discount, at sight, at the outset, at a fraction of. Si quieres que haga una clase especialmente de estas expresiones preposicionales con las demás preposiciones, házmelo saber en los comentarios y por supuesto que abordaré ese tema. Ahora, como ya es costumbre y como así me lo piden ustedes en sus comentarios, ya que trato de leer la mayoría, vamos a tener un resumen de lo más importante que hemos visto en esta clase. Dijimos que la preposición in la vamos a utilizar cuando nos estemos refiriendo a algo relacionado con estos conceptos: years, seasons, months, periods of time, country, city, neighborhood, printed material, water. Por otro lado, la preposición on la vamos a relacionar con estos conceptos: days, dates, holidays with the word day, streets, avenues, surfaces, public transport, media. Y por último, la preposición at con estas otras categorías: hours, holidays without the word day, addresses, at a point, public places, positions, meals. También quiero hacer aquí una aclaración a una pregunta que me han hecho muchos de ustedes: ¿por qué si in va con meses, por qué aquí en este ejemplo estoy poniendo on si aquí tengo el mes de julio? Pero después está el 4, entonces el 4 representa el día y cualquier expresión que tenga día o fecha en este caso va a ir con on. Esa es la razón por la cual aquí pongo on July the 4th. Ahora también algo que quiero ampliar aquí es la preposición at, el punto número 6 y número 7. ¿A qué me refiero con ello? Bueno, position me refiero a que cuando nosotros describimos posición con respecto a un objeto, con respecto a algo, vamos a utilizar at. Ejemplo, at the back, hacia atrás; at the top, en la parte de arriba; at the end, al final; at the front, en el frente; at the bottom, en la parte de abajo. Y lo mismo para meals. Cuando estemos hablando acerca de comidas, esos momentos del día también los vamos a decir con at. At breakfast, at lunch, at dinner. En el almuerzo, en la comida, en la cena. At lunchtime, at dinner time, etc. De mi parte esto ha sido todo con respecto a esta clase. No te olvides ayudarme regalándome un like, compartiendo esta clase y sobre todo recomendándome con tus conocidos. Nos vemos en la siguiente clase. Que tengas un excelente día.